de esta modalidad virtual. Creo que es un motivo para que nosotros estemos agradecidos. Ya estamos en la recta final de este ciclo escolar y gracias a Dios pues considero que todos tienen un buen rendimiento, entonces es un motivo para poder agradecer. Espero que se encuentren bien y vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy. En las instrucciones para la guía número 5 tenemos la realización de 10 preguntas para una entrevista. Vamos a realizar esta semana un guión de entrevista. Este guión de entrevista la vamos a aplicar en nuestra siguiente clase. Vamos a redactar 10 preguntas para una entrevista. El tema para su entrevista va a ser el que ustedes quieran. Va a ser a elección propia. Pueden utilizar el mismo de su cuestionario o pueden cambiar el tema si ustedes gustan. La entrevista la van a aplicar ustedes el día siguiente que tengamos de clases. Vamos a dividir la clase en parejas y cada quien va a implementar su entrevista en el periodo de clases y yo simplemente pues voy a entrar a poder supervisar que ustedes estén realizando el procedimiento y pues esto me va a quedar a mí grabado acá. Ahí se van a ganar ustedes esos puntos de la aplicación de la entrevista. Entonces, estas tienen que redactar 10 preguntas. Ahora vamos a ver cómo se va a estructurar una entrevista. Yo les voy a enseñar acá un guión de entrevista que tengo. Es un poco más complejo, pero les puede servir a ustedes de ejemplo. Esto es lo que van a realizar, lo realizan en su cuaderno. El tema es elección propia. Ustedes deciden el tema que van a utilizar. ¿Está clara la actividad que vamos a realizar esta semana? Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. El tema que tenemos para el día de hoy, como les comentaba, es la entrevista. Pues la entrevista nosotros la podemos encontrar en cualquier tipo de medio de comunicación. Siempre vemos que se realiza este procedimiento o que se utiliza esta herramienta. Es considerada una herramienta para poder recolectar datos que se utilizan en una investigación. Puede ser cualitativa, más que todo es más común utilizarla en una investigación cualitativa que va a medir cualidades. Permite la obtención de datos o información del sujeto de estudio mediante la interacción oral con el investigador, a diferencia del cuestionario en donde, por ejemplo, nosotros lo aplicamos en línea y si aplicamos un cuestionario de forma física en una hoja y plasmamos en una hoja nuestras preguntas, no hay tanta interacción. Y en la entrevista sí se presenta una interacción del investigador con el experto o la persona que se vaya a entrevistar. Las entrevistas pues se pueden denominar como estructuradas, las cuales plantean preguntas con anterioridad y tienen una estructura definida que se mantiene al momento de ser realizada, que es la que nosotros vamos a utilizar porque van a ustedes a redactar con anterioridad sus preguntas. También lo que podría limitar la opinión del sujeto estudiado, por esta razón son menos recomendadas para un tipo de investigación muy cualitativa, en donde queremos nosotros medir ciertas cualidades o ciertos aspectos. Sino el chiste, la base, perdón, de la entrevista es que ustedes puedan cuestionar a su compañero sobre este tema sin que él tenga conocimiento de estas preguntas. Al ya tener conocimiento, pues ya vamos a darle la oportunidad de que analice y esto sí va a limitar las respuestas que nos pueda brindar. Lo que nosotros deseamos es conocer el punto de vista de otra persona sobre el tema que deseamos investigar. También están las entrevistas que son semiestructuradas, de mayor flexibilidad, que pueden empezar con una pregunta que se puede adaptar a las respuestas de los entrevistados. Por su parte, las entrevistas abiertas, que son de otro tipo, estas no tienen una estructura base y se adaptan a la conversación investigativa. En la semiestructurada se pueden tener 2 o 3 preguntas como base y después se pueden ir añadiendo más preguntas conforme lo que se vaya platicando dentro de la conversación. Y en las abiertas, en las entrevistas abiertas, pues no tiene ninguna guía, simplemente se va preguntando conforme se vaya desarrollando la conversación de la investigación. Esos son los 3 tipos que vamos a conocer el día de hoy. Hay ciertos aspectos a considerar en el registro, en el registro que nosotros vayamos a tener en el protocolo para la aplicación de una entrevista.
Por ejemplo, el lugar donde se va a realizar debe ser en un ambiente donde se le entregue comodidad al entrevistado y al investigador, como el domicilio del sujeto o algún sitio que estime conveniente. Esto más que todo cuando lo vayamos a realizar de manera presencial, si nosotros tenemos que analizar bien el lugar en donde lo vayamos a realizar. Otro de los aspectos es la presentación del investigador, que la presentación pues sea la adecuada, las metas del estudio, de la investigación, en donde se va a identificar primero con el nombre, el lugar de procedencia, etcétera, y sirve para identificar la temática y los objetivos del estudio con claridad. Acá, pues, si fuera presencial, ustedes se presentan, dicen mi nombre es tal y tal, cuáles son las metas del estudio, mi investigación trata del tema tal y tal, deseo conocer tantos aspectos. También, por ejemplo, el lugar de procedencia, si viene de una institución, si es una investigación independiente, y esto va a ayudar también a poder identificar la temática con claridad. La lectura del consentimiento firmado. Esto pues es ya para un procedimiento un poco más formal. Sin embargo, en el guión de entrevista que yo les voy a mostrar después, sí se incluye una parte en donde se le pregunta a la persona si acepta ser entrevistada. Y la persona dice sí, está bien, entonces pues ya se tiene esa autorización. Cuando este guión de entrevista que yo les voy a presentar lo utilicé en el proceso de seminario que tuve el semestre pasado, entonces ahí se realizaron las entrevistas de la misma forma, virtual. Entonces, como no podía firmar la persona por esta situación de pandemia, entonces le preguntábamos y ella pues quedaba grabado que decía que sí aceptaba la entrevista y que estaba bajo su consentimiento. Esto se hace por si la persona tiene algún problema con que, por ejemplo, se incluya su nombre o ya sea que se esté involucrado en algún otro asunto que pueda perjudicarlo al momento de que se realice la entrevista. Entonces, siempre se debe leer el consentimiento, se le debe preguntar a la persona si está dispuesta a realizar la entrevista. Esto sí lo deben de incluir ustedes dentro de su guión, de sus preguntas, para que se les haga más fácil y no se les vaya a olvidar firmar el conocimiento. Esto también es de manera presencial. Se pregunta al potencial entrevistado por su voluntad de participar en la investigación. Si la respuesta es afirmativa, pues se le solicita que firme 2 copias del documento, uno para el investigador y otra copia para el participante. Si la respuesta es negativa, se le agradece la atención prestada hasta el momento. Puede ser que hayan personas que no quieran participar en un proceso de investigación. A nosotros como grupo, cuando realizamos estas entrevistas, nos sucedió. Se intentaron contactar a varios estudiantes porque trabajamos el tema de educación virtual y la incidencia pues en los procesos de aprendizaje. Tratamos de contactar a varios estudiantes, hubieron compañeros encargados de eso, sin embargo sí tuvieron algunos inconvenientes al momento de que habían compañeros que decían que era para una entrevista, que nos pudieran brindar información sobre algunos aspectos de educación virtual y ellos se negaban, digamos, ya después ya no contestaban los mensajes, les llamaban, no contestaron, entonces prácticamente se negaron a brindar esa información, entonces puede pasar, por eso es importante que se haga así, ¿verdad? Y que no simplemente nosotros lleguemos y le digamos a alguien que lo vamos a entrevistar, sino que si desea ser entrevistado y si da su consentimiento. El inicio de la entrevista, si la entrevista puede ser realizada, se solicita un lugar cómodo para iniciar la primera ronda de preguntas, que también tiene que ver con el primer aspecto. El registro de la entrevista también. Si lo vamos a hacer de una manera física, te puede utilizar algún equipo audiovisual. Por ejemplo, hay unas como grabadoras de voz, los celulares la traen ahora para grabar la entrevista antes de comenzarle, que todo quede grabado. La finalización de la entrevista, tras lo cual se apaga el equipo utilizado para la recolección de toda la información investigativa. Después se da un agradecimiento al entrevistador por su gentileza y voluntad de participar en esto de la persona que fue investigada, seguido de una despedida. Acá donde nos dice sobre grabar y donde tener este registro de la entrevista, sí es importante que cuando la realicen, ustedes, como solo van a entrevistar a uno de sus compañeros, tengan en su cuaderno ya los espacios para anotar la parte principal de las respuestas para que se les pueda hacer más fácil
tener el registro y que ya después pues lo puedan subir como parte de su tarea. Cuando nosotros realizamos nuestro proceso de investigación, sí, como estaban los videos grabados, tuvimos que escuchar todos los videos. Por ejemplo, a mí me correspondió hacer 2 transcripciones, escuché los 2 videos y transcribir todo lo que la persona entrevistada dijo. Todos los aspectos que comentó como respuesta tenían que estar registrados. Y prácticamente eso es un proceso que lleva bastante tiempo, pero como les mencionaba, lo que ustedes van a realizar para que por cuestiones de tiempo y de que no se les sobrecargue es registrar las respuestas de una vez en el momento. Pero sí es importante que en un proceso de investigación se tenga este registro. Y si se hace de manera presencial, pues como le decía, utilizar esta aplicación que traen los celulares de la grabación de voz y después pues transcribir, porque eso sí se debe realizar, esa transcripción de la entrevista. Muy bien, hasta donde vamos, no sé si hay dudas. No hay dudas. Muy bien, coméntenme acá en el chat si hay dudas o si puedo continuar. Muy bien, si todo está claro, entonces, muy bien, gracias Jacqueline, muy amable. Si todo está claro, entonces puedo continuar. En el desarrollo de la entrevista, se debe utilizar un ambiente de diálogo, de aceptación y de empatía, lo cual es interesante para el sujeto de estudios y también para el investigador, pues es un momento no solo de conversación, sino de intercambio de vivencias, conocimientos, sensaciones, creencias y pensamientos de la persona entrevistada. También se deben de tener bastantes capacidades comunicativas, como el uso apropiado del lenguaje, sin menores tecnicismos, es decir, hablar de una forma clara para que nos puedan comprender, pero no muy coloquial. Tampoco vamos a hablar como hablamos con nuestros amigos, por ejemplo, con nuestra familia en confianza, sino que siempre dentro de un lenguaje formal, pero sin utilizar tantas palabras técnicas o un lenguaje muy técnico. Pues de lo contrario se pone en riesgo la empatía hacia el entrevistador. El desarrollo de la entrevista debe llevarse a cabo como si fuera una conversación en donde se intercambian ciertos conocimientos. Como les comentaba, cuando yo realicé este proceso de investigación y utilizamos esta técnica, hubo una entrevista que a mí me tocó transcribir, donde la persona que entrevistaba simplemente preguntaba, por ejemplo, recuerdo que había una pregunta que decía, de la escala del 1 al 10, ¿qué tan estresado se sentía por las clases virtuales? Y la persona le decía 8. Y ella, 8, muy bien, siguiente pregunta. La siguiente pregunta es tal y tal, no indagaba en más. Si decía qué molestias ha sentido físicamente por el estrés, ella decía, solo físicas. Tenía físicas, emocionales u otras. Entonces ella decía, solo físicas, no preguntaba como cuáles síntomas físicos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo o migraña o cosas similares, sino que era simplemente que diera una respuesta ya. Y esa no es la finalidad de una entrevista, sino que sea una conversación donde se intercambien ciertos conocimientos y donde ambas personas pues puedan brindar la información que se le requiere, pero no de una forma tan monótona eh, o tan estructurada de una manera en la que ya no se pueda realizar otra pregunta, sino si ustedes consideran necesario y el tema da para que se les pueda presentar otra pregunta al entrevistado, pues lo pueden ustedes realizar, lo pueden inclusive agregar como una pregunta extra que surgió pues dentro de la conversación. Antes de que se inicie una conversación es necesario que el entrevistador identifique el perfil de la persona estudiada, que registre su edad, su género, nivel educacional si es necesario, entre otros datos relevantes de la investigación. También es necesario que los investigadores consideren los siguientes aspectos dentro de su conversación. El espacio físico, que era lo que nosotros
Les había comentado al inicio, por ejemplo, que sea en una sala de espera, en un pasillo, sí lo vamos a realizar de una manera por esencial que sea en el lugar adecuado. Esto cuando se realice en un espacio físico, el consentimiento firmado, que era que la persona acepte realizar la entrevista, que es bastante importante, equipo audiovisual, por ejemplo, si es presencial, pues si se va a utilizar el celular como grabadora de voz. En el caso de ustedes que va a ser así en una plataforma, simplemente pues tener su celular, su conexión a internet como si fuera la clase de la misma manera y tener a la vista sus registros de la entrevista, su guión de entrevista y donde ustedes van a anotar las respuestas. El guión de entrevista, que también lo tengan ustedes en la mano, como les comentaba. Es importante que también tomen en cuenta ustedes el lenguaje no verbal de los entrevistados. Por ejemplo, si en una respuesta no se escucha tan seguro o, por ejemplo, si algo no nos queda claro, a veces como que hacemos caras o nos quedamos así como que, ¿y de qué está hablando? Entonces, que nosotros sepamos identificar. Como les mencionaba, estas son algunas de las situaciones que a nosotros como compañeros nos tocó realizar en el semestre pasado este proceso. Entonces, muchas veces cuando se hacían las preguntas, yo tuve la oportunidad de ver unas entrevistas, hicimos un ejercicio en clase también, y a veces nos quedábamos así como que, y entonces el entrevistador tenía que decir, le repito la pregunta, o no le quedó clara la pregunta, entonces uno decía, sí, por favor, repítamela, o más o menos como un ejemplo de qué es lo que puedo, de cuáles son los aspectos que debo comentar, por ejemplo. Entonces se puede dar ustedes esta retroalimentación para que el entrevistado pues también sienta la empatía de parte de ustedes y que también ustedes desean conocer eh, los conocimientos que les puede brindar o la información. La identificación también es importante, pero se las voy a explicar cuando ya les muestre el ejemplo. Los tipos de entrevistas de investigación, pues son 3 tipos los que vamos a conocer: estructurada, semiestructurada y no estructurada, que sería la abierta. La entrevista de investigación estructurada, pues es donde se rige por un redoteo o por ya unas preguntas que están estandarizadas, es decir, que ya están redactadas, se plantean de la misma manera, en el mismo orden, a cada uno de los objetos de estudio. Si vamos a realizar, por ejemplo, 3 entrevistas, ese mismo guión se va a utilizar para las 3 entrevistas. Este tipo de entrevista es bastante precisa, tiene que tenerla ya elaborado un formulario donde se incluyan todas las preguntas que se consideren relevantes para la investigación. Esto en la estructurada. En la no estructurada, pues es mucho más abierta y flexible, sin descuidar pues los objetivos que ya están establecidos para la investigación, la manera de cómo se van a plantear las preguntas, la recopilación del contenido, la profundidad y la cantidad de preguntas dependen del entrevistador. Es decir, que si yo considero que yo estoy entrevistando y considero que puedo agregar 2 o 3 preguntas más, pues las agrego. Esto es parte de una entrevista no estructurada y ya, por ejemplo, en la conversación se dieron 5 preguntas y yo considero que son las más principales y ahí se acabó nuestra entrevista. También el investigador dentro de este tipo de entrevistas tiene la libertad de plantear las preguntas de tal manera que sean más fáciles de responder para el sujeto de estudio, porque lo puede realizar en un lenguaje muchísimo más claro. La investigación de entrevista no estructurada es útil para la realización de estudios más detallados, pero también se necesita de tener bastante conocimiento del tema para saber qué vamos a preguntar. No simplemente decir, bueno, yo voy a hacer una entrevista no estructurada, pero tal vez desconozco de ciertos aspectos y cuando la persona me responda a una pregunta, ya no voy a tener más que preguntar. Entonces, sí hay una de las características de esta entrevista es que sí hay que estudiar bastante antes de realizarla. La entrevista de investigación semiestructurada, pues es un método mixto donde se puede incluir tanto la estructurada como la no estructurada, donde se pueden tener ya varias preguntas redactadas, pero también se pueden generar más dentro de la conversación. Las preguntas son abiertas, permitiendo al entrevistado dar una respuesta más libre, profunda y completa. Se entiende que esta entrevista permite al sujeto de estudio matizar sus respuestas y ahondar en los temas que no fueron planteados de manera inicial en
en el guión de entrevista. Entonces, acá pues ya hay una mezcla de estos dos en donde podemos ya sea tener establecidas nuestras preguntas e incluir o algunas otras preguntas que consideremos importantes dentro de la conversación para que también podamos recabar información de una manera más profunda. Muy bien, no sé si hay dudas o preguntas. No, señor. Muy bien, muchas gracias. Si no tenemos dudas, les voy a presentar acá. Gracias, Evelyn, muy amable, muy bien. Les voy a presentar acá. Me lo voy a compartir aparte mejor porque si no, puede que no alcancen a ver. Muy bien, este es un guión de entrevista que les comentaba que era el que utilicé dentro de un proceso de investigación que realizamos. Si nos damos cuenta, pues acá tiene un encabezado. El saludo ustedes lo pueden omitir, esto no es necesario. La fecha de la aplicación, pues eso también lo vamos a definir más adelante, que sería la fecha de nuestra próxima clase. El objetivo lo pueden redactar ustedes a como redactaron el objetivo de su cuestionario que desean ustedes conocer con esta entrevista. Las instrucciones a continuación se le formulará una serie de interrogantes para conocer sus opiniones referente al tema de estrés académico y sus causantes. Y se le solicita al entrevistado pues responder con objetividad y franqueza. Es decir, que sea sincero en las respuestas que nos va a brindar. Acá tenemos preguntas de datos generales, la edad, género, el ciclo que estaba estudiando, si estudiaba doble carrera, si trabajaba actualmente, cuál era su horario de trabajo. Son aspectos que van en ese entonces apoyaron nuestra investigación porque nos dieron también la base de ver si las personas sufrían más estrés porque trabajaban actualmente en un horario, por ejemplo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, eso fue importante para nosotros y para nuestra investigación. Ustedes pueden colocarle simplemente edad, género o algún otro dato que ustedes consideren importante. Acá pues ya empieza el cuestionario. Ya empiezan, acá dice cuestionario, pero es como un guión ese guión de la entrevista. Entonces acá la persona que entrevistaba iba marcando, debería de haber ido marcando todo todas las respuestas. Eso es lo que ustedes deben de realizar. En el caso de nosotros, como les comentaba, después transcribimos eso y dependiendo de lo que decían, pues se iban marcando cada uno de los cuadros. Entonces acá es importante que acá se agregó en el saludo, por ejemplo, nos dice que en esta ocasión tenía el gusto de entrevistarle con el fin de recabar datos sobre el desarrollo de nuestro seminario de educación ambiental, mismos que se utilizarán estrictamente en la entrevista sin comprometer en ningún momento sus datos personales. Entonces pueden ustedes colocar, tal vez no un saludo así como el que está acá, pero colocarle que si acepta ser entrevistado con el tema tal y tal y tal, y sin en ningún momento se van a comprometer sus datos personales, sino que todo la información que se brinde va a ser utilizada estrictamente dentro del proceso de investigación. Su objetivo lo pueden realizar ustedes, las instrucciones también, simplemente les agregan, ¿verdad? Que respondan con objetividad y franqueza o sinceridad. Las preguntas acá de datos generales, pues ya va a ser a discreción de ustedes y según el tema que ustedes vayan a trabajar. Recuerdo que alguien trabajó el tema de migración en el cuestionario, entonces si van a trabajar el mismo tema, la edad, género, por ejemplo, cuántos miembros tiene su familia, tiene algún familiar que vive en otro país, por ejemplo, entonces podemos agregarlo dentro de esto y después pues ya preguntarles qué piensan de la migración, creen que es una solución, creen que si cree el entrevistado que se le puede brindar una solución económica en nuestro país sin necesidad de tener que emigrar, por ejemplo, y estas cuestiones, las preguntas que deben ustedes de redactar dentro de su guión de entrevistas, todas deben de ser abiertas. Pueden utilizar las preguntas cerradas con las opciones a como les aparecen acá.
Por ejemplo, acá dice qué factores relacionados con el desempeño del docente en el aula le puede estar causando estrés. Pueden realizarlo también de esta forma, pero acá deben ustedes de plantear las opciones que pueden ser o que son posibles. Por ejemplo, acá nos dice forma de enseñar del docente, actividades que asigna en clase, actividades para la casa, manejo de la tecnología, actividades de evaluación o carácter docente. Entonces, acá pueden agregar ustedes también cerradas, pero siempre colocando las opciones que ustedes consideren posibles a ese problema. Entonces, no sé si tienen dudas con respecto a esto. Bien, voy a preguntar de manera individual para si tienen dudas me las puedan plantear y les voy a tratar de dar respuesta. Jenny, ¿no hay dudas? No, señor. Muy bien. Ricardo, ¿no hay dudas? No, señor. Bien, gracias. Jacqueline, ¿no hay dudas? Muy bien. Evelyn, ¿no hay dudas? No, señorita. Muy bien, gracias Evelyn. Manuel, ¿no hay dudas? No, señor. Muy bien, si no tenemos dudas, entonces con lo que deben ustedes de realizar durante esta semana, con eso finalizaríamos nuestra clase del día de hoy. De igual forma, si tienen alguna duda o tienen algún tipo de inconveniente, por favor de avisarme para que yo les pueda apoyar. En esta semana a veces se me dificulta un poquito por las clases, entonces si no les contesto rápido es porque a veces estoy dando clases y no puedo estar y hasta después pues veo que tengo ciertos mensajes, entonces si se les genera alguna duda me avisan. Esto, como les mencionaba, hacen su guión de entrevista esta semana. La siguiente semana, en la guía 6, vamos a ver cómo realizar conclusiones de una investigación y que va a ser tal vez nuestro último tema. Y en la guía número 7 van a aplicar ustedes en clase su entrevista y esa va a ser la actividad que va a tener un valor de 10 puntos. Entonces les suplico que puedan estar acá en clase para que yo les pueda asignar a su compañero, que también no nos atrasemos en este aspecto y que ambos pues puedan realizar su proceso de entrevista. Muy bien, ¿estamos claros? Muy bien. Entonces, con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención, por su participación y como les mencionaba, si tienen alguna duda, no duden en escribir. Que pasen feliz tarde y nos miramos la próxima semana.